es que la próxima semana hay evaluaciones, son las pruebas. Recordemos, próxima semana, los que les falte alguna pregunta esencial deben hacer pruebas, aunque les falte una, ¿ya? ¿Para qué? Para rellenar esa nota y que no se le rellene con un 1. Si usted no hace la prueba, se le va a rellenar con una mala nota, ¿ya? Si usted tiene todas las preguntas esenciales, se tranquiliza, se relaja, dice, oh, yo entregué todo el lenguaje, entregué todo en tip, por lo tanto, la próxima semana está eximido de la prueba que usted haya dado todas las preguntas esenciales. Ojo, si usted se exime de lenguaje, no quiere decir que se haya eximido de otras materias. Solo se exime de las materias donde mandó todas sus esenciales. Puede que la próxima semana tenga que dar solo la prueba de matemáticas o no tenga que dar ninguna prueba. Eso depende de usted. Si quieren saber si están o no eximidos, es súper fácil. Se meten al Classroom, revisan las esenciales que han mandado, cuáles deben haber mandado para estar eximidos, 17, 18, 19 y la de esta semana que es la 20. Si mandaron de las 17 a la 20, si tienen las notas puestas, ¿ya? Porque las mandaron a tiempo, están eximidos de esa materia, ¿ya? Y eso lo pueden saber. Si revisan el Classroom y les falta una, tiene que dar la prueba, ¿ya? Las notas de las pruebas ustedes ya saben cómo funciona. Nota máxima que pueden obtener si les falta una es un 6, si les faltan 2 es un 5, si les faltan 3 es un 4 y si les faltan las 4 también su nota máxima puede ser un 4, ¿ya? Mientras más esenciales le falta, más bajita es la nota máxima a la que ustedes pueden optar. Por lo tanto, traten de mandarlas todas. Y si no las han mandado todas, esfuércense por lo menos por mandar la 20 también para que les pueda subir la nota en caso de que no les vaya muy bien en la prueba. Y además le puede subir la nota máxima que se pueden sacar, ¿ya? Ya chicos, dada esta información, vamos a comenzar la clase de hoy. Como yo les dije, el día de hoy también vamos a estar hablando de lo que es género dramático, pero, ojo, vamos a hablar de la estructura del texto dramático, la estructura del texto como tal, ya cómo se compone, cómo es que un dramaturgo va a estar escribiendo estas cosas, cómo es que nuestro amigo el dramaturgo sabe qué es lo que tiene que poner, cómo se definen los personajes, cómo es un acto, cómo tú podrías el día de mañana escribir una obra dramática, un texto dramático para que se convierta en una obra teatral. Ahora, antes de comenzar, hay que recordar ciertas cosas. El género dramático siempre se caracteriza por algo que es la función apelativa. Nuestra querida función apelativa significa que hay diálogo, nada más que eso. Las acciones, todo lo que nosotros vemos, lo que sabemos, es a través del diálogo y cuando está en el escenario, a través de la actuación. No hay un narrador que nos diga, Juanito se encuentra muy triste, tirado en un rincón, llorando. Nosotros no tenemos ese narrador en el teatro. Nosotros vemos a Juanito en un rincón, lo vemos llorando, vemos como el actor representa esto en un escenario, ¿ya? Y en el texto esto se ve por una acotación que la vamos a explicar más adelante. Ahora, habían dos cosas que fue las que hablamos la semana pasada que se separaban entre una y otra. ¿Qué eran estas cosas? Dentro de este género dijimos que teníamos el texto dramático, que era texto, que era literario, y la puesta en escena, ¿ya? Había que diferenciar eso. Sí, en la pregunta esencial ustedes hicieron esta diferencia, como dice el tío Estefano, ustedes estuvieron separando todo lo que era del género dramático, el texto dramático y la puesta en escena, se dieron cuenta que eran dos cosas diferentes, que se componían de muchas cosas diferentes, y vamos a recordar que lo primero era lo que escribía nuestro amigo el dramaturgo, era lo que ponía él en el papel. El texto dramático es todo lo que está escrito ahí y que te pueden pasar a ti y que se le entrega a los actores para que puedan estudiar la obra, para que puedan leerla, puedan practicarla y finalmente logren actuarla en un escenario. Por lo tanto, la puesta en escena se refiere a lo que se llama montaje. Un grupo de actores que en conjunto con el director se aprenden toda esta lectura, se aprenden este texto y lo representan en un escenario. En la puesta en escena dijimos que se tomaban muchas decisiones
acerca de los aspectos diferentes. Nuestro director de escena podía decidir si cambiaba un auto por una bicicleta, si es que lo representaba con menos personajes, si solo tenía actores y habían personajes mujeres, algunos actores deberán disfrazarse de mujer para representar estos papeles, ¿cierto? ¿Ah? Claro, en Grecia usaban máscara, era más simple. Ahora toca afeitarse nomás para ciertos actores y representar bien maquillado la puesta en escena. En general, los actores o las actrices no tienen ningún problema con representar papeles que no son de su género. O sea, es parte de su trabajo generar esta representación. Entonces, si hay que hacer alguna adaptación, ningún actor va a ser como, ay, no, yo no actúo de mujer. Va a decir, bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Listo. No hay como un drama en la actuación en realidad. Escenografía, vestuario, iluminación, movimientos de los actores, qué van a estar haciendo, cómo van a caracterizar estos personajes, si hay que exagerarlo más, hay que exagerarlo menos, si la actriz se debe poner peluca porque el personaje es rubio y ella tiene el pelo negro, si es que se tiene que poner peluca porque la actriz tiene el pelo corto y el personaje tiene el pelo largo. A lo mejor al director no le importa esa diferencia del cabello, a lo mejor sí. Son cosas que van a decidir cuando se hace la puesta en escena, porque son cosas que se tienen que adaptar. Ahora, visto esto, nosotros siempre tenemos este diálogo en el escenario, que es lo que hemos hablado y es lo que hay que recalcar y es lo que hay que meterse en la cabeza. No hay nadie que nos narre la obra cuando nosotros la estamos viendo. No hay nadie que nos diga, Juanito se fue de la casa. No, nosotros vemos cómo Juanito se va de la casa, cómo sale del escenario enojado, a lo mejor golpea la puerta, a lo mejor le tira una taza en la cara al papá, qué sé yo. Aquí está, acuática la obra, no me vamos a sacar. Y viene esta función apelativa. ¿Qué son los diálogos? Siempre función apelativa significa que hay diálogos. Uno le está hablando al otro y el otro le responde. Respecto al texto dramático, hay ciertas cosas, ciertos, ¿cómo se llama? Elementos que hay que saber reconocer, ¿ya? Hay dos rasgos que hay que saber reconocer. Antes de mostrar estos rasgos, hay que decir que muchas veces se puede confundir una obra dramática con cosas del texto narrativo, del género narrativo. ¿Por qué se puede confundir? Porque nosotros, o ustedes tal vez, están más familiarizados con los libros, con los cuentos, con las fábulas. Es mucho más común para una madre leerle a su hijo un cuento, leerle una fábula, o leer un libro que una madre le lea una obra, un texto dramático al hijo. Eso es un poco más extraño, ¿ya? Un texto un poco más breve. Sí, los cuentos son más breves. Ahora, del texto narrativo, del género narrativo a nuestro género dramático, hay ciertas cosas que se parecen mucho, ¿ya? Lo que dijo la compañera en un comienzo, esa secuencia de acciones, ese problema que van a tener que se desarrolla, es algo propio de todo. Películas, libros, cuentos, obras de teatro, todo va a tener un problema que se debe solucionar. Si lo piensan, incluso el patito feo tiene un problema que se debe solucionar en el cuento, lo más simple que existe. Si piensan en el gigante egoísta, hay un problema que se debe solucionar. Si piensan en Romeo y Julieta, también hay un problema. Tal vez el problema de Romeo y Julieta no es tan grave como el problema del patito feo, pero igual hay un problema. ¿Cierto? El patito feo la tenía mal en su vida, ¿no? Era terrible esa historia. Dichas acciones, este problema, esto que necesitan solucionar, se va a dar por personajes. Y aquí es otra similitud. Nuestros cuentos, nuestras novelas, nuestras películas tienen personajes al igual que nuestro género dramático. Ahora, ¿cuál es la diferencia más grande? Los personajes presentan la historia en el género dramático, ¿ya? En los cuentos casi siempre tenemos ese había una vez. ¿No? Me salió voz de FM. Ah, había una vez en el pueblo de muy lejano un ogro que vivía solo en su pantano, ¿ya? Y empiezan a contarnos la historia.
Narraciones tenemos este narrador que nos cuenta todo. Aquí no hay nada, aquí nosotros lo vemos, debemos poner atención a la obra. Nuestros personajes son lo más importante para contarnos la historia, para contarnos cómo se sienten, qué están haciendo, qué van a hacer. En el género dramático ustedes perciben la acción directamente de los diálogos, ¿ya? Puede ser muy distinto percibirlo al leerlo que al verlo, ¿ya? Es más fácil estar viendo una obra de teatro para percibir todo esto que estarla leyendo para muchas personas, porque a veces el tener tanto personaje, el tener tanto diálogo puede llegar a confundir a alguien. Y hay otros que les gusta más leerlo que verlo, porque así ponen más atención. Cada uno es diferente. Ahora, la semana pasada mencionamos, así como rapidingo, esta estructura que va a tener nuestra obra dramática. Esta estructura que vamos a ver ahora, la vamos a revisar con un poquito más de detenimiento, con un poco más de atención, ¿ya? Vamos a hablar de qué es esta estructura, cómo se compone y por qué es tan importante. Esta es una estructura, como yo les digo, que viene desde que empezó el teatro a ser teatro. Debemos pensar, hace más de 2000 años que se crea el teatro, algún tipo dijo, oye, ¿sabéis qué vamos a hacer esta estructura en el teatro? Porque yo creo que funciona. Ahora, 2021, Juanito Pérez se decide escribir una nueva obra de teatro, la escribe con esta estructura que armaron hace 2000 años. Michael Bay quiere hacer una nueva película, el guionista de Michael Bay debe tener esta estructura en su guión. No importa lo que sea, chicos, no importa lo que estén viendo, esta estructura es algo que se va a mantener, pero casi siempre. Hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante, pero en su mayoría esta estructura se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque es súper sólida y porque además permite que la gente entienda muy bien la obra, ¿ya? Es similar a lo que pasa también con la serie de Netflix, también tiene esa misma estructura, tiene la presentación, el desarrollo. Sí, todas las series también, películas, series, anime, manga, cómic, lo que usted esté leyendo tiene esta estructura. Lo que sea, incluso los juegos tienen esta estructura en la forma en que se componen. Veamos, tenemos una presentación, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿ya? El clímax está dentro del desarrollo. La presentación es lo primero que sucede, es el inicio de la historia, es cuando usted va a empezar recién a conocer a los personajes. En la presentación, que ya sea el comienzo del juego, donde usted tiene que ver esta cinemática que no se puede saltar, aunque lo único que quiere es meterse a jugar, pero le hacen ver la cinemática, o en una película, que son generalmente los primeros 15, 20 minutos de película. En una serie, la presentación puede ser los primeros 2 o 3 capítulos de la serie. Y generalmente esto es un poco lento, ¿ya? Uno llega, especialmente cuando alguien tiene un juego y quiere empezar, está como todo motivado por ver el juego y tiene que ver esta presentación y a veces como que aburre un poco, pero es necesaria. En las películas... ¿Yo? Ya, voy. Me esperen un momento, chicos. Sucede. Sí, ya estamos aquí esperando que van a hacer Paul. Ya, así que vamos a concluir. Sí, Rubén, que estamos en la semana 20 de clase, en la última clase antes de la prueba. Hay que rebotar así. Ya, ¿en qué estábamos? Eso, la presentación. Generalmente en una película, hay muchas películas que tienen una presentación súper larga. Y uno está en los primeros 30 minutos de la película así como... ¿Ya? La película cuando empieza lento, aburre. ¿Ya? Hay películas que empiezan súper lento, que se demoran como 1 hora en agarrar vuelo. Hay series que también, 2 capítulos, 3 capítulos y recién empiezan a agarrar vuelo, pero es necesario que se haga esto. Como Titanic. Como
Sí, el Titanic. La película, entonces al final de la película ya como que se pone... Ya. ¿Por qué es necesario que se haga esto? Para que nosotros nos familiaricemos con los personajes. ¿Alguna vez han llorado en una película o en una serie? ¿O le ha salido una lagrimita? Hachiko. Ya, con Hachiko dicen acá, película anime, ¿cuál? Ah, cuando el de... Ya. Ya, pero hay que decir que es Sí, para no spoilearlo. No Hachiko todos lloramos, la verdad. La de Hachiko también es terrible. En búsqueda de la felicidad. Ya, en búsqueda de la felicidad, la de Will Smith con el hijo también es más triste que... Es que no ir con esa película no es humano. Uf. Ya, Kimetsu no Yaiba nos dicen por acá, Hachiko. No, son más del anime, parece. La culpa está en las estrellas, ¿la han visto? También es triste. Ya, ¿qué sucede? Ustedes van a llorar o van a sentir mucho apego por un personaje cuando se hace una buena presentación. ¿Por qué? Nuestro amigo aquí se sintió mal cuando murió este personaje porque el que dijo, oye, este es tan bueno, la ha pasado tan mal, ha ayudado tanto al protagonista, ¿por qué más encima lo trata de salvar y se muere? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no se puede morir ahora? Tiene tanto que hacer, más encima quería hacer no sé qué y vio como al hermano, no, algo por ahí tenía como un drama. Todo eso va en la presentación, cuando nos muestran al personaje, ya se sintió triste. En Hachiko pasa lo mismo. Nos presentan este cariño inmenso que tiene nuestro protagonista con el perro, que como que al principio no lo quería mucho y después ya era pero el mejor perro del universo, que lo iba a esperar siempre. Y eso ocurre en la presentación, al comienzo, ¿ya? En La búsqueda de la felicidad también nos muestran todos los problemas que pasó Will Smith con el hijo. Claro, todos los problemas cuando duermen como en un baño de metro que no tenían dónde quedarse. Todo ese comienzo de la obra, cuando empezamos a conocer al personaje y todo lo mal que lo ha pasado, es cuando nos apegamos a ellos, ¿ya? Y esto es gracias a una buena presentación, cuando nos muestran el conflicto dramático, nos dicen cuál es el problema que van a tener estos personajes. En Hachiko nos muestran que estos dos personajes están súper apegados, ¿ya? En La búsqueda de la felicidad también, el padre y el hijo están muy apegados por buscar esto que quieren, que ni siquiera quieren como algo extraordinario, quieren vivir tranquilos, así, quieren poder tener una casita, aunque sea una media agua, algo que no sea para estar de lado en lado. Ese es su conflicto dramático, eso es lo que buscan, se nos presentan los protagonistas y a los antagonistas para que los conozcamos, sepamos qué quieren y nos hagamos cercanos a ellos. Si estas películas no tuvieran estos momentos de cercanía al personaje, si no nos presentaran toda su historia detrás, todo lo que ha sufrido, lo que ha hecho, lo que busca, cuando se mueren nosotros decimos, ¿Puede empezar de otra forma, por ejemplo, se puede empezar primero el conflicto en la película o en la obra y después desarrollo? Sí, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Luego de esta presentación, chicos, lo que tenemos es nuestro desarrollo. Aquí está la situación intermedia. Empieza a mostrar la progresión de las fuerzas en conflicto. Empieza a mostrar los problemas más grandes que empiezan a tener nuestros protagonistas, cuando les empieza a costar realmente avanzar en la vida. La búsqueda de la felicidad está más que claro cuál es su desarrollo, ¿cierto? Todas estas ventas después de que compran este montón de cosas que nadie quería comprar después, tratar de venderlas, arreglarlos, esto es su desarrollo, lo que ellos están tratando de hacer. Poco a poco va avanzando la historia. El desarrollo de Hachiko, cuando Hachiko empieza a ir cada vez más y más y más a buscar a nuestro personaje principal a esta estación de tren. En Kimetsu el desarrollo es cuando ya se empiezan a enfrentar a los demonios y empezamos a conocer qué es lo que está pasando con estos personajes. ¿Ya? Por suerte no es Naruto, que estamos 7 capítulos viendo cómo es el pasado de los personajes cuando están peleando. ¿Ya? Y esto es el desarrollo. Y en el desarrollo, en el centro de esta obra, viene nuestro amigo el clímax. El clímax es el momento de máxima tensión. Es esta última pelea que van a tener los personajes con
los antagonistas. Es ese momento en el que muere un protagonista. Es ese momento donde realmente queremos que nuestro protagonista lo logre. A veces no lo logra, a veces sí. Pero el clímax es ese momento en el que nosotros no queremos pararnos de la tele, que está así como la última pelea, ya se está enfrentando, le llega esa bala, tú dices, uy, no, se murió el otro, ¿qué pasó? En Hachiko sería, por ejemplo, el clímax de la película cuando fallece el dueño de... Claro, cuando él fallece y cuando Hachiko lo espera, y lo espera, y lo espera, y lo espera, ese es el clímax, ya el momento como que tú estás viendo, pero lo espera y no llega nunca. Perrito, deja de esperarlo. Y Hachiko se arranca y se sigue buscando y uno está así como, no, mi corazón. ¿Ya? En la búsqueda de la felicidad es cuando tienen su momento más terrible de vida, cuando ya tienen que vender el último, y es como que le están ofreciendo trabajo a este tipo al fin, y uno no sabe si se lo van a dar o no se lo van a dar, y uno está ahí como, ya, pero dénselo luego, contrátenlo luego, si es tan bueno. ¿Ya? Ese es nuestro clímax, nuestro momento de mayor tensión, cuando estamos pegados a la película, a la obra, al libro, al cómic, al anime, a lo que sea, estamos pero pegadísimos viendo qué va a pasar. ¿Ya? Y el desenlace es cuando esto sucede. Después de que pasa todo, siempre la película se calma. La obra de teatro se calma, el anime se calma. Sucede, muere el protagonista logra el trabajo, Hachiko al fin ya fallece lamentablemente, y la película tiene este momento de calma, donde nos dice ya, pasó lo peor, tranquilito, ven para acá, nos dice la película, ya, y así ya se murió, venga para acá, ¿ya? Y nos empieza a mostrar las cosas buenas que van pasando. A pesar de lo triste, la película te trata de calmar, de decir, oye, sé que fue terrible lo que vimos, pero vamos a calmarnos un poquito, y aquí se ordena todo, ¿ya? El conflicto ya se resolvió, ya pasó lo peor, como te dicen las mamás cuando te sacan la tirita, ¿ya? Pasó lo peor, todo se va a calmar, todo va a estar mejor, y la película o la obra obedece siempre a esta lógica, nos trata de calmar. Imagínense si las obras no tuvieran este desenlace, no tuvieran esta calma al final, que haríamos todos con tragedia, ¿ya? Si Hachiko terminara justo ahí, cuando muere, y termina la película, nosotros queríamos, ¿qué? No hay esta calma, no hay este momento de paz después, que es muy necesario. Ahora, hay algo que les voy a decir ahora, se los voy a mencionar, pero más adelante en otras clases, cuando estemos trabajando lo que son los tiempos literarios, lo vamos a ver con más detalle. Este orden que yo les dije es un orden súper común y es un orden que siguen, yo creo que el 90% de todo. Juegos, anime, películas, series, obras de teatro, lo que sea. Ahora, hay ciertas cosas que pueden tener primero el desenlace, porque empiezan por el final. Hay otras que empiezan por el centro. Hay otras que empiezan súper desordenadas, que van para acá, para allá, que viajan en el tiempo. Hay obras que se mueven mucho, ¿ya? ¿Qué pasa? Con esta, el espectador va a quedar súper claro cómo es la obra. Conoce los personajes, ve el desarrollo, el clímax y el desenlace y queda tranquilo y quedamos claros con la obra. Las obras son más difíciles de hacer, más difíciles de generar y más difíciles de interpretar para nosotros. Pueden haber películas que empiecen por el final. Por ejemplo, Terminator. ¿Han visto Terminator alguna vez? La clásica, sí, la Terminator 2. Muy bueno. ¿Sí? ¿Algo? ¿Y acá en la casa han visto Terminator 2? ¿La clasicona? Sí. Sí, por acá. Otra pregunta sería, no me acuerdo la del tsunami, de Indonesia, ¿cómo se llama? Que comienza la película directamente como con el clímax, y cuando ya llega la ola y todo, después como que empieza a desarrollar. ¿Cómo se llama? Una que es la del tsunami de Indonesia. No la he visto eso. Tiene que verla. Ya, a ver, miren. El ejemplo que les puedo dar de esto, de un desorden en la animación, es Terminator 2, porque Terminator 2 empieza en el futuro, ya empieza como en el año 3000, no sé en qué año empieza. Están los robots ya peleando contra los humanos, están los robots ahí, piu, 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 se agarran el láser con los humanos, está la resistencia y todo el deseo. Y estamos en el futuro, en el año 3000. O sea, eso ya pasó, así es como el final de la obra, lo que va a suceder si no terminamos con esto. Luego, los rebeldes mandan al Schwarzenegger, que es un robot, lo mandan al pasado,
con una máquina del tiempo. Schwarzenegger llega al pasado, llega a poto pelado, empieza a buscar a quien tiene que buscar para rescatar, y ahí empieza la obra. O sea, empezamos acá en el tiempo, en el final, después nos fuimos al principio y de ahí comienza. Hay un buen ejemplo de esto, la serie Dark. Ya, la serie Ya, Dark, que es chiquillos, un desorden, la sí. voy a anotar, chiquillos, en el chat, si la quieren ver, es para volverse loco. Ya, la serie Dark, claro, es un ejemplo de una serie que no avanza así, sino que empieza como por acá, después se va para acá, después viaja para acá, después va por acá y... ¿Ah? Como que el protagonista iba a morir en el tren, pero como que durante un tiempo como que vuelve al pasado y ahora habla con un hermano de su novio, y cuando se da la mano es como que vuelve al presente. Cuando se da la mano ahí sí, vuelve al pasado, puede cambiar en el tiempo. Sí, ya, aquí el compañero nos está hablando de Tokyo Revengers. Tenemos a nuestro personaje que está aquí en el tiempo, es como el tiempo normal que está viviendo, va a morir nuestro personaje y antes de morir viaja al pasado como 14 años, 12 años, y de ahí empieza la serie. Volver al futuro también sería así, ¿no? Volver al futuro empieza desde el comienzo. Porque vemos al doctor haciendo la máquina del tiempo, lo vemos, y después de que lo hace, ya empiezan los viajes, ¿ya? Pero empieza normal. ¿Ya? Tokyo Revengers empieza del pasado. Y después, como que trata de alcanzar esta serie. El personaje no puede como navegar en el tiempo como nuestro amigo de Volver al Futuro. Ahora, hay otros elementos de esta estructura que hay que saber, ¿ya? Son dos elementos que, aunque parecen similares, son distintos, ya como todo en esto, que uno piensa, no, esto es lo mismo, el argumento y el tema es lo mismo, pero no. Tenemos argumento, que es como decir, el argumento es un pequeño resumen de la obra como tal, ¿ya? El argumento es lo que tú me acabas de contar de la serie Tokyo Revengers, me acabas de decir el argumento de la serie. Sin darte cuenta, me lo dijiste. Ya tenemos un personaje que va a morir, pero no muere, sino que viaja en el tiempo, hacia el pasado, y de ahí comienza su vida en las pandillas nuevamente, que era lo que había tenido. Eso es un argumento. Y el tema es cuál es el contenido de la obra como tal. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos Romeo y Julieta, que es una obra un poquito más general, que si ustedes no la han visto, no la han leído, al menos la han escuchado y saben de qué se trata, como que la mayoría de las personas sabe de qué se trata Romeo y Julieta. Ahora, el tema en Romeo y Julieta es el amor verdadero. Ese es nuestro tema, ¿ya? Es lo que podemos identificar. Es como si yo te dijera, oye, en una palabra quiero que me resumas esta película, ¿cierto? En búsqueda de la felicidad, podríamos decir, el tema es el amor de padre, que se ve mucho en esa película. En Hachiko, ¿cuál es el tema? La fidelidad. Ya tenemos la fidelidad de una mascota. Ese es el tema. Generalmente, una palabra que define toda la película. Ahora, el argumento, como yo les dije, es el pequeño resumen. El argumento de Romeo y Julieta sería: Romeo, nuestro amigo, conoce a Julieta en una fiesta del palacio, se enamora de ella el mismo día, Julieta le corresponde, pero ambos, como son miembros de familias rivales, no se podían juntar. La pareja intenta defender su amor, pese al conflicto de sus familias, pero finalmente Julieta finge su propio suicidio para poder casarse con Romeo. Romeo, como no tenía idea de primer auxilio, piensa que Julieta de verdad estaba muerta y se termina suicidando él. Julieta despierta, porque no se había matado de verdad, ve que Romeo sí se había matado y ahora sí se mata ella también. Eso es el argumento de Romeo y Julieta, ¿ya? Después, claro, las familias lo encuentran, terminan haciendo las paces, lloran un montón y... Pero con esta pequeña explicación más o menos se puede hacer la idea de lo que trata... Claro, con esa pequeña explicación que tiene un montón de spoilers, pero spoiler para Romeo y Julieta ya es como no sirve. El argumento es eso, un pequeño resumen, y el tema es una palabra que define nuestra obra, ¿ya? Son cosas súper diferentes, aunque muchas veces se confunden, en realidad son cosas súper distintas. Ahora
vamos a ver algo que nos sirve para responder la pregunta esencial. Chicos, la pregunta esencial de esta semana tiene 3 partes distintas, ¿ya? Tenemos que crear un personaje, deben crear un acto y deben crear una acotación. El día de hoy vamos a revisar cómo crear un personaje y les voy a dar tiempo para que armen a su personaje. Eso va a ser todo lo que vamos a hacer de la pregunta esencial hoy. Y mañana la idea es pasar el resto y dar tiempo para que se complete la pregunta esencial. Entonces, aprovechen el tiempo que vamos a dar después para que puedan armar la pregunta esencial en estos 2 días y la dejen lista el día de mañana, la entreguen y queden eximidos de lenguaje los que ya hayan mandado las otras 3, que son varios, son varios en el curso. Ayer estaba haciendo la lista y son varios que están, pero así, casi listos para estar eximidos. Ahora, en el guión hay 2 formas de presentar a los personajes. En el guión de teatro y en el guión de cine, porque el cine también necesita un guión. Ahora, ¿cuáles son estas formas de presentar personajes? No es solo indicar el nombre y la edad, ya necesitamos dar ciertas características de nuestros amigos los personajes. Hay escritores, hay dramaturgos que les encanta dar una cachada de detalles por personaje, pero así mucho. Hay otros dramaturgos que son súper escuetos, que dan poquitos detalles por personaje, pero dan los detalles importantísimos para que el actor o la actriz sepa cómo debe representar este personaje en cuestión. Tenemos un ejemplo de Las Niñas Araña, que es una obra que vamos a ver la semana de vuelta de nuestra prueba. Vamos a estar viendo Las Niñas Araña para analizarla, para ver lo que sería como una obra de teatro. Aquí tenemos la forma real en la que nuestro dramaturgo que escribió la obra de teatro describe a las 3 personajes, ¿ya? En la obra solo hay 3 personajes: Jasna, Elizabeth y Nicole. Nos dice, Jasna, 13 años, líder de la banda, de personalidad agresiva y dominante. Este dramaturgo solo nos da 3 características de cada personaje, pero estas 3 características sirven mucho. La actriz que ve a Jasna dice, tiene 13 años, por lo tanto, debe tener cierto grado de inmadurez en su vida. Es la líder. A pesar de ser la más joven, es la líder. Ustedes saben que cuando un líder se ve a veces más débil que los otros, ya sea porque es más chico, porque es más joven, porque es más delgado, tiene que tratar de imponer de otras formas. Por lo tanto, al decir, oye, ya tengo que representar a una líder de banda, voy a hablar más fuerte que las otras. Dice que agresiva y dominante, se reafirma lo mismo. Cuando le dicen algo, ella no responde, no, es que sabe que la actriz ya sabe que tiene que representarla, la personaje, más agresiva, más dominante, quiere dominar a las otras chicas con las que está. Luego nos dicen que está Elizabeth, que tiene 17 años, y la única característica física que nos dan de ella es que es muy bella físicamente. Aquí va a depender del director teatral, qué actriz elige, o qué es lo que él considera bella físicamente para representar a Elizabeth. Esa pequeña descripción da la edad, la característica física y una psicología. Correcto. Además nos dice que es frívola y que rivaliza con Jasna. ¿Sabe lo que significa que tienda a la frivolidad nuestro personaje? ¿Ah? ¿Es fría? No. Frivolidad no quiere decir ser frío. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Que no tiene sentimiento. Que es mala. No. A ver, ser frívolo tiene que ver con estar más relacionado a las cosas materiales, ¿ya? O sea, que ella tiende a la frivolidad, quiere decir que tal vez va a querer maquillarse mucho, pintarse las uñas, verse muy llamativa. Eso es ser frívolo, como eso, ser superficial, excelente Ángel. Está muy relacionado con ser superficial. Y además nos dice que rivaliza con Jasna. Por lo tanto, la actriz ya sabe que tiene que, de vez en cuando, tirarle una mirada enojada a Jasna, aunque no estén actuando eso. Le va a tirar una mirada enojada, o le va a remedar lo que dice, o le va a poner los ojitos blancos, aunque no lo diga el guión. Pero, como ellas dos están representando una rivalidad, la actriz ya sabe que tiene que comportarse como si fuera su rival, la otra actriz que está haciendo Jasna. Y finalmente, nos dan a Nicole, también 15 años, característica principal de la edad, y luego nos dice que tiene 8 meses de embarazo.
Esto que diga que tiene 8 meses de embarazo no es solo para que le pongan un relleno a la actriz para que se vea embarazada, sino que también le dice a la actriz, oye, tienes 8 meses de embarazo, te tienes que sentar de cierta forma, te tienes que parar de cierta manera cuando estés actuando. No puedes correr con los otros personajes a la misma velocidad, no puedes saltar igual, te debes comportar, no sé, cuando estén paradas sin hacer nada, seguramente le va a doler la espalda a la personaje, ¿cierto? O se va a estirar un poco, porque tiene 8 meses de embarazo, y además es una niña de 15 años. Debemos saber que la actriz va a tratar de representar esto con cosas, aunque no estén en el guión. La actriz dice, yo debo presentarme como una embarazada de 8 meses, ya sé cómo debo actuar. También nos dice que es ingenua y que es de carácter espontáneo. Esto nos va a decir, oye, tienes a una que es frívola, mucho mayor que las otras y que además es rival de Yasna, tienes a la otra que es agresiva y dominante y tenemos a Nicole que es ingenua y espontánea. Por lo tanto, Nicole siempre va a estar atrás de las otras, ¿cierto? Va a estar un poco disminuida, cuando las otras griten tal vez se aleja un poco, tal vez le molesta que las otras actrices peleen tanto, ¿cierto? Porque es ingenua, es más espontánea. Tenemos estas diferencias. Así, es como con solo 3 características de cada una, nuestro dramaturgo nos logra decir mucho, mucho del personaje. Y le logra decir mucho a la actriz cómo debe representar este personaje. Si bien se puede hacer una presentación simple, tengan ojo, la simplicidad no quiere decir que sea incompleta, quiere decir que tienen que decir las mejores cosas en poco espacio. Y también tenemos otro tipo de escritores. Estos son guiones de cine. Los guiones de cine tienden a ser un poco más específicos al presentar personajes. Este de acá es súper específico, sí, ¿ya? Hay guiones o hay guionistas que les encanta presentar todo de sus personajes. No dejan nada a la interpretación. No quieren que el director les cambie algo. Entonces, este escritor nos dice, se trata de Luther Whitney, 60 años. Hasta ahí va muy parecido al otro, ¿cierto? En muy buena forma, bien vestido. A simple vista, parece un ejecutivo de una compañía exitosa. Como lo vemos dibujar, podemos decir que es capaz de una gran concentración y que es paciente. Sus ojos no se pierden de nada. Tiene ojos de piloto. ¿Ya? No solamente nos dice que Luther Whitney es viejo o que está en buena forma. No solo nos dice, oye, está bien vestido. No lo deja la interpretación del director, sino que dice, no, pero está bien vestido como el ejecutivo de una compañía. Eso quiere decir que debe tener un traje y además un traje que se le vea bastante bien. Nos dice que está dibujando, pero no solo está dibujando, sino que está muy concentrado y no se pierde absolutamente de nada. Entonces nos dice, el actor tiene que representarlo así, pero muy metido en lo que está haciendo, ¿ya? Y muy paciente. Puede que nuestro actor se demore harto en terminar ese dibujo que está fingiendo hacer, pero ya nos dieron muchos detalles de nuestro amigo Luther. A diferencia de la anterior, es mucho más, pega más detalle en el personaje. Sí, este es un poco más literario. ¿Por qué? Porque los guiones de cine tienden a ser un poco más literarios que las obras de teatro, ¿ya? El guionista de cine no le gusta dejar tanto a la interpretación, el dramaturgo deja más cosas a la interpretación. Esto hace comparación con... Se hace una comparación como un ejecutivo de una compañía, ¿ya? Para que la gente tenga esa imagen en la cabeza. Ahora, chicos, quedan 15 minutitos. Estos 15, quedan 15 minutitos, ¿cierto? Yes, quedan 15 minutitos. Estos 15 minutitos yo les voy a poner la pregunta esencial y la idea es que ustedes van a ver esta pregunta esencial que se compone de 3 partes, como yo les dije. ¿Qué hay que hacer? Describir un acto, describir un personaje y además dar una acotación. El día de hoy y en estos 15 minutos enfóquense en crear su personaje, ¿ya? El acto y la acotación los vamos a ver el día de mañana, vamos a dar tiempo y la idea es que hagamos lo suficiente para terminar la pregunta esencial el día de mañana. ¿Puede ser más de un personaje? Sí, puede ser más de un personaje, pueden ser 2, pueden ser 3 personajes, con máximo 3 personajes, ¿ya?
los que ustedes quieran que estén en su obra ficticia. La idea es que escribamos como el comienzo de una obra teatral ficticia. Solo el comienzo vamos a estar escribiendo. Así que ahora estos 15 minutitos traten de darle un nombre a su personaje, darle la edad y además darle características que a ustedes les gustaría que este personaje tuviera en escena. ¿Ya? ¿Puede ser de ambos formas mismo, una más breve? Correcto. Cualquiera de las dos formas que ustedes elijan, chicos, es válida. Pueden usar la forma más corta, pero dar buenas características. Por ejemplo, decir Juanito Pérez, 20 años, muy alto, se enoja con facilidad y cojea cuando camina. O pueden decir Juanito Pérez, 20 años, es el hombre más alto que se va a ver en el salón. Cuando camina, cojea del pie izquierdo, desde la rodilla hacia abajo. Usa un bastón negro. Además, se viste siempre con un sobretodo y un gorro de vaquero. ¿verdad? También podemos decir, no sé, constantemente está fumando, marca Viceroy, y usa un encendedor, no usa un encendedor, usa fósforos. Esa también puede ser una descripción de personajes mucho más detallada, pero también válida. ¿ya? Eso depende de cómo a usted le guste describir a su personaje.